Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes en esta preciosa mañana de domingo en la que, estamos dispuestos para alabar a Dios, dispuestos para glorificar su santo nombre y, por supuesto, dispuestos para escuchar su palabra. Y en esta mañana vamos a continuar hablando acerca de la tentación. Recuerdan, hemos estado hablando acerca de la tentación y por otro lado también la prueba y la diferencia entre ellas dos. Y hemos estado leyendo acerca del libro de Santiago capítulo 1 y en este momento me voy a enfocar únicamente en el versos 16 al 18. Simplemente voy a terminar la idea de la que hemos estado hablando anteriormente y la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versos 16 al 18 dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para concluir esta primera, o esta parte más bien dicho, para concluirla, Santiago compara la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Dios no puede ser el autor de toda tentación o de pruebas, porque Dios solo da lo mejor. Le habíamos dicho, Dios las condiciones en las cuales se dan las pruebas, tentaciones, pero viviendo bajo esas mismas condiciones, Jesucristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. El ser humano no puede echarle la culpa a Dios de su condición pecaminosa. Solo así podemos ver que Dios no nos induce al pecado, sino nuestra propia pasión incontrolada, en conjunción, por supuesto, con nuestra voluntad. Dios no puede ser probado y él tampoco prueba o tienta a nadie por esta simple y básica diferencia. Santiago, vemos cómo en esta parte de la escritura, él era un pastor y era un pastor, por supuesto, que exhorta a su congregación a no dejarse engañar por Satanás. Y la advertencia no dejarse engañar no es dirigida solo a una persona o una mujer. En realidad, el verbo no os engañéis sería mejor traducido no seréis o no seáis engañados, como la palabra planao. Por supuesto, de ser engañado o embaucado o engatusado o lo expresa de este modo. También Pablo utiliza esta fórmula en sus cartas. Mira, por ejemplo, en primera de Corintios capítulo 6 versos 9 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjate, dice la palabra no erréis. Es la misma fórmula, exactamente igual. Fíjate, por otro lado, en 1 Corintios 15:33 dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez más, la palabra del uso, no erréis, no seas engañado. Otro dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, en Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Una vez más dice: no os engañéis. La misma palabra planao es usada para decir no te dejes engañar, no te dejes engatusar, no te pierdas o no te dejes corromper, no engañar, no, perdón, quisiera no salirme de ese contexto. Pero déjame decirte que Satanás es mentiroso, es engañador y por supuesto usa sus esbirros, usa a las personas que le sirven a él para poder ser actores activos o ingredientes activos de ese engaño. Pero interesante es que presentándose ante el ser humano se presenta como un ángel de luz, pero sabes, cegado sus ojos al peligro del pecado. Es importante esto. Es importante ver esta parte porque Satanás, al querernos engañar, se viste como algo bueno, se viste como algo que tú deseas, algo que te va a quitar la preocupación, algo que te va a quitar satisfacer alguna necesidad que probablemente tú tengas. Mira, 2 Corintios 4:4 dice: de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate, Satanás usa a estas personas para que puedan, a través de la estratagema, del engaño, emplean error, pero lo emplean como algo atractivo, algo que es aparentemente de luz. Primera de Pedro 5:8 nos dice y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes?
Suyo es el camino de hurtar, de Satanás, el de matar y destruir, como dice Juan 10:10, dice, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Romanos 7:14 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Fíjate, qué interesante. Por eso no hay que dejarse engañar. El camino de Dios no es el camino del engaño, sino el de la verdad. Dios es dador de todo lo bueno, no de lo malo. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Es curioso esta frase porque es rítmica en el español si te pones a pensar, porque también lo es en el griego. Algunos comentaristas, por ejemplo, piensan que puede haber aquí alguna cita de algún poema o de la letra de algún himno que los primeros cristianos conocían de su tiempo de adoración en la sinagoga. No podemos saberlo a ciencia cierta. Lo interesante es que tanto buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, como las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Algo interesante es que la palabra que usa son no engañéis. Pablo y Santiago evidentemente responden a un modo común del dicho de que se sabe o que sabían en la época. Entonces, si pudiéramos ir amarrando este concepto del cual estamos hablando, diríamos que entonces para el creyente, para el cristiano nacido de nuevo, las pruebas producen una dirección a la persona para evaluar su capacidad y resistencia. En esto consiste la prueba. Pero una vez más, es interesante que Dios permite esas pruebas para poder ser evaluados. Nosotros mismos evaluemos y calcular hasta dónde está nuestra madurez y resistencia espiritual. Pero también nos reafirmamos de la fe que el Señor cuando salimos de ella, salimos reafirmados. Ahora, también por otro lado, salimos perfeccionados en la paciencia para madurar. Pero hay una cosa interesante. Cuando fallas en estas circunstancias y pecas contra Dios, no te engañes. No te engañes. No fue Dios la culpable, no fue Dios el que te trajo esa tentación, fue tu propia condición pecaminosa quien te hizo caer, porque finalmente te dejaste engañar. Por eso es que Dios dice en su palabra que Dios nos da, dice, dádivas o dones o regalos. Dios no nos paga conforme a nuestros bajos deseos. Los dones de Dios, especialmente la vida eterna, son siempre inmerecidos. La muerte, sin embargo, es completamente merecida porque dice la Escritura que porque pecamos, dice que caímos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es importante que la muerte es completamente merecida. La muerte y el castigo eterno no parten de un capricho siniestro de Dios, son el resultado directo de nuestros propios bajos deseos, concebidos por nuestra propia voluntad. Esto es lo que está diciendo el texto. También el apóstol Pablo aseguraba que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice Romanos 6:23. Esto es claro. La frase de lo alto o de arriba, en sintonía con otros textos neotestamentarios, por ejemplo Juan 3:3, nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por otro lado, ahí mismo en Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Significa que Dios de lo alto, es el Dios, es el hombre el de abajo y Dios es el alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. No solo algunos dones perfectos, sino todos. Dios es generador y dador de todo bien. Santiago, fíjate, continúa explicando su idea de que Dios no tienta a nadie. No parece probable que Santiago esté discutiendo la famosa frase de Job, donde dice, recibiremos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En Job 2:10 donde dice esto. Job no está exactamente entendiendo lo que está diciendo en ese punto, aunque no deja de venir a la mente cuando afirmamos tajantemente con Santiago que Dios es dador solo de buenas dádivas y dones perfectos. O sea, aquí para clarificar un poquito más esto, pudiéramos decir que debemos meditar en la naturaleza del bien y del mal. Muchas cosas que pensamos son nuestro propio, o por nuestro propio bien, terminan siendo nuestros propios males más grandes y viceversa. Muchas cosas que pensamos son nuestros males, terminan siendo nuestros grandes bienes.
Por ejemplo, algo interesante es que muchas cosas pensamos que vamos a obtener algo bueno. ¿Cuántas personas no creen que el trabajo es bueno? Y lo cual es bueno. El problema es que ellos no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar y sacrifican el tiempo del Señor, la obra del Señor por su trabajo. Y resulta ser ese bien que ellos pensaban obtener lo que los pierde fuera de la voluntad de Dios y los enfría espiritualmente y termina alejándolos de la palabra de Dios. Otros, por ejemplo, hay quienes inclusive han cambiado a Dios por sus parejas, por una mujer o por un hombre, y terminan pensando que es algo bueno para ellos y terminan perdiéndose. Precisamente esta persona los jala tanto al mundo, los jala tanto a la perdición, que terminan soltando la mano del Señor. No que se pierdan, sino en el sentido de que terminan enfriándose a grandes cantidades y alejándose de Dios. Y hay algunos que apostataron de la fe, pero como dice la Escritura, los que apostatan de la fe realmente nunca fueron del Señor. Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo, la idea de la que estamos planteando es que vemos que estos grandes males nos acarrean porque aceptamos o aceptamos aquello que pensamos que es bueno para nosotros y lo ponemos por encima de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor, la voluntad del Señor, y eso termina siendo el veneno que acaba con nuestra vida espiritual. Entonces, muchas cosas que pensamos son nuestros males, terminan siendo nuestros grandes bienes. Pero nuevamente, cuando pensamos que algo es una cosa mal, oye, ¿cómo voy a ir al templo? ¿Cómo voy a servir? ¿Voy a sacrificar esto por ir a servir, por ir a alabar a Dios? Termina siendo los grandes bienes espirituales. ¿Cuántas veces no pensamos que quedarnos en nuestras casas a dormir es lo mejor que podemos hacer? Es lo mejor que nos puede pasar, porque tenemos sueño, porque estamos cansados, porque inclusive estamos un poco enfermos, no muy enfermos, un poquito enfermos. Es más, está lloviendo, hace mucho calor, hace mucho frío, es mejor quedarme aquí. Pero cuando decimos, híjole, es mal ir, pero voy, y termina siendo el mayor bien que jamás pueda haber hecho. ¿Por qué? Bueno, porque termino gozoso, termino fuerte en la obra, termino fuerte en mi fe, y entonces esto me impulsa a seguir siendo fiel al Señor. Así que, nuevamente, como con la prueba y la tentación, se nos hace difícil a los seres humanos entender la naturaleza absoluta del bien y del mal. Pero para Dios es distinto. Dios ve las cosas desde otra óptica. Su visión es total y absoluta. Él entiende todo perfectamente. También Pablo afirmó que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Romanos 8:28 es lo que dice. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no podemos entender cómo una enfermedad pueda resaltar en nuestro bien. No lo entiendo, pero Dios hace que todo resulte para nuestro bien, si es que le amamos. O sea, si es que eres un discípulo auténtico de Él. En todo, Santiago quiere que sus oyentes dependan de Dios. El apóstol Santiago lo que está escribiendo es esto. Aprende a depender de Dios. Aprende a entender la provisión de Dios. Aprende a que de todo don perfecto viene de Dios. Y esto es interesante. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones las situaciones que estás enfrentando, que se ven muy difíciles, que se ven agravantes, que se ven abrumantes, que te están abrumando y estás pensando en que cómo es que Dios permite esto? Pero la cuestión es que Dios usa todo eso para tu propio bien. No vemos el cuadro completo y Dios sí lo ve. Sorpresivamente, Dios es llamado por Santiago como el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto es precioso. Dios no es mutable, Dios es inmutable, Dios no cambia. Esta expresión de esencia netamente griega ha llevado a muchos comentaristas a dudar de la paternidad literaria de Santiago, en medio de un hermano del Señor Jesús, en el sentido carnal. Pero ya se explicó que hablamos de algo totalmente distinto. Una cosa es carnalmente y otra cosa ya era en cuanto a la divinidad, es algo totalmente distinto. Algo interesante es que se dice que las razones de las expresiones griegas en esta epístola, vemos, yo soy la luz del mundo, el Señor dice en 1 de Juan 1:5, en Juan 8:12 también dice lo mismo. Este contexto, sin embargo, las luces debe entenderse así como dice Jeremías 4:23, cuando dice, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada, y vacía ya los cielos, y no había en ellos luz. Salmos 148:3 dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Es decir, las estrellas. Similarmente, Job llamó a Dios el Padre de la lluvia también, y otro el Padre de la consolación. Pablo lo llamó en 2 de Colosenses
pero en Corintios 1:3, el Padre de la gloria en Efesios 1:7. Santiago está diciendo no solo que Dios es luz, sino más, que Dios es el Padre de la luz, el que da a luz la luz. El Padre de las luces, todo lo bueno, lo simbolizado por la luz, proviene de Dios. Dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Y como Dios es quien está en lo alto y de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Eso es lo que está diciendo el Señor. El interés de Santiago es para afirmar la inmutabilidad de Dios, como decíamos hace un momento. No es tanto el interés griego de buscar un punto fijo en el cual y desde el cual afirmar todo el universo. No, el interés no es filosófico, es pastoral. En Dios no hay cambio. Siempre Dios busca el bien en aquellos que le aman. Dios no es un loco caprichoso o que nos deja, a los cuales, perdón, estamos a su merced. O que nos acude a gusto para ver qué caras hacemos, ¿verdad? Algo importante es que Dios es constante, permanente, estable, duradero. Se puede confiar en Él y se puede estar completamente seguro que no viene por parte de Él toda esta clase de tentación, porque Dios no puede ser tentado, y Dios no tienta a nadie. No es la culpa de Dios lo malo que nos pasa a nuestra vida. Santiago apela a dos metáforas, fíjate, interesantes. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Hay dos metáforas interesantes. Las dos metáforas están relacionadas con términos técnicos en la astronomía, por lo cual se hace difícil su interpretación, pero sin embargo se hace también sencillo, porque se indica una variación en la visión debida a los factores atmosféricos y astronómicos. Fíjate qué cosas tan interesantes. La palabra es también traducida técnicamente como paralaje. El diccionario, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española define esta palabra así. Dice, paralaje significa diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda celeste tiene un astro, según el punto desde donde se supone observado. En otras palabras, es muy difícil pensar que Santiago tenía una definición en mente cuando utilizó la palabra. Sin embargo, su expresión no es totalmente desligada de este entendimiento. El paralaje es un astro. Es visible para quien estudie las estrellas y también para quien viendo una puesta de sol, compruebe que el tamaño del astro rey se ha aumentado. El sol siempre tiene el mismo tamaño, somos nosotros los observadores quienes lo vemos aumentado por causa del paralaje. En Dios no hay paralaje, en otras palabras, dice Santiago, en la palabra de Dios en esta carta a Santiago, que Dios ve las cosas como son. Nosotros las vemos aumentadas o disminuidas con un paralaje. Dios no las cambia, Dios las ve en su exacta medida. Dios no las transforma, no las altera, como nosotros los seres humanos que siempre vemos las cosas pequeñas o las vemos grandes. Las circunstancias que enfrentas, ¿cuánto no las viste tremendamente grandes y ahora cuando las ves atrás dices, híjole, y yo me estaba muriendo por eso que estaba pasando? Oye, esa enfermedad tan chiquita, yo me estaba muriendo. No, la que tengo ahora, esta sí está grande. O el problema que enfrentaba en aquel momento, ¿qué problema era ese, hombre, caray? Me moría, digo, ¿qué me pasaba? Y en este momento, estos sí son problemas. Oh, no, los problemas de fulano de tal, esos no son problemas, los míos sí son problemas. ¿Cómo vemos las situaciones de cada quien? ¿Las aumentamos o las disminuimos con nuestra forma de ver las cosas o con nuestro propio paralaje? ¿Verdad? Las fraccionamos a veces, las vemos parciales. Así que no solo en Dios no hay cambio, ni siquiera hay un Dios que haya sombra de variación. O sea, una nueva metáfora también astronómica que se refiere a las sombras que los astros proyectan sobre otros. O sea, fíjate bien, los que nosotros llamamos eclipse no es en realidad un escurecimiento del astro en sí, sino la sombra, fíjate bien, que el astro proyecta sobre el que se ve. O sea, en Dios no hay eclipses, pues. En Dios no es un sol que brilla, que siempre brilla al máximo de su potencia, de su luz. No hay un eclipse, perdón. Dios es un sol que siempre brilla completo y siempre en su luz y no avientas o no proyecta eclipses o sombras. Eso es lo que está diciendo. Nuestras visiones de Dios pueden ser parciales o fragmentarias, pero Dios está más allá de todas ellas. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y algo interesante, Él es el sol de justicia, Él brilla al máximo, Él brilla con potencia. Fíjate, Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y de sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjate, importante aquí en todo esto. La voluntad de Dios eterno es
inmutable, es traer buenas dádivas, dones perfectos y sobre todo la salvación. Aquella salvación en la cual tú y yo fuimos llamados a compartir, los cuales tú y yo somos llamados como pueblo escogido para darla, como dice la Escritura, para testiguar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, aquel admirable consejero, santo, precioso, que vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos compartir el mundo entero y el mundo pueda ser salvo a través de él. La dádiva más grande que Dios para nosotros es para nosotros, lo más grande que existe, porque es una dádiva tremenda, inmensamente infinita en gran medida. Así que lo más importante que Dios nos da es de ser hechos criaturas de él. Dios es el autor de nuestra vida material, pero más importante, el autor de nuestra vida espiritual. Dios nos hizo nacer desde el vientre de nuestra madre. Pero más que nada, nos hizo nacer como primicias de sus criaturas, como dijo Jesús a Nicodemo. Todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Fíjate, en Juan 3:3 respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento, por supuesto, no es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que Juan 1:12 y 13 tiene tanta profundidad. Dice el Señor así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en versos 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La dádiva más grande, el don más perfecto de Dios para toda criatura, no es solo la vida en la cual tientas, nos afirmamos, es la vida eterna que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando pensamos en las enfermedades, cuando pensamos en los problemas, cuando pensamos en la oposición, vemos problemas grandísimos, los ampliamos y decimos o llegamos a pensar que Dios nos abandona, que Dios no nos quiere, cuando en realidad el don más grande, el más perfecto, ya nos lo dio, que es la vida eterna, y lo tenemos por siempre y para siempre, permanentemente, sin perderlo. ¿Te imaginas cómo es que nos hemos dejado engañar por Satanás? ¿Cómo es que perdemos de vista, usamos el lente equivocado, aumentamos o reducimos? ¿No te das cuenta de la gran, preciosa, hermosa dádiva que Dios nos ha dado? Prueba innegable de que Él no nos ha abandonado y que está con nosotros caminando día a día. ¿Te imaginas cuando estás luchando contra tu propio pecado, cuando estás luchando en las circunstancias en las que vives? Son las razones que tenemos preciosas para poder afirmar que es una prueba la que debemos enfrentar y no una tentación. La tentación se pone en lugar cuando permitimos que Satanás nos engañe, aumentando nuestra lucha, la situación, lo que nos atrae, y disminuyendo nuestra capacidad de resistir en muchas ocasiones. Esto es importante. Por eso es que la Escritura afirma este nuevo nacimiento como un nacimiento que se ha realizado por medio de la palabra de verdad. Por medio de lo que dice la palabra, la expresión como logo, que es la palabra, y alesaíais, la expresión no solo denota la verdad del mensaje del Evangelio, sino esta misma palabra logos, que según Juan se hizo carne entre nosotros, el verbo. Por la parte de Dios nos hizo nacer de nuevo. La vida abundante y la vida eterna, dos cosas son claras en este pasaje: que el nuevo nacimiento se produce como un nacimiento de la voluntad de Dios y que se realiza a través de la palabra de verdad o la palabra verdadera. Cuando el Padre de las luces dijo sea la luz, se hizo. Génesis 1:3. Fue el comienzo cósmico del mundo, así como lo conocemos. El Señor dice, hágase la luz, y se hizo. Cuando el Padre de las luces se manifestó a la humanidad perdida por medio de la verdadera palabra, del logos, pues, o diríamos en español del verbo, que en griego es logos, se hizo carne, nos hizo nacer de nuevo como primicias de sus criaturas. Aquí es importante el paralelismo de una nueva creación que comienza a partir de la manifestación del único Hijo, del único Padre, es evidente. Así como la palabra de Dios fue la génesis de todo lo creado, así el logos o el verbo inminentemente y hecho carne entre nosotros es el nuevo nacimiento de todo aquel que cree y confía en Él y le recibe como Señor y como Salvador. La primera advertencia de Santiago está completa: cuidando como el doble ánimo. Hay que cuidarlo, porque cuidando del fariseísmo de quien se deja vencer por la prueba, por las tentaciones, mejor dicho. Es fariseísmo, es religiosidad. Hay que tener cuidado, no dejándonos engañar, cuidado con no comprender que la integridad no solo es la cosa más importante del cristianismo, sino la única. Cuidando aún no afirmarse en Dios, quien es la única
el sustento de nuestra nueva existencia, la material y la espiritual. Así que la segunda advertencia, como veremos, está íntimamente relacionada. Una vez más, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Hermano mío, amigo que me escuchas, la integridad espiritual es la más integridad, refiriéndonos a la santidad, apartándonos de nuestro propio pecado y entender y no dejándonos engañar, no dejándonos pues sí, engañar, embabuzar o engatusar por Satanás. En este sentido nos va a prevenir que nosotros caigamos en tentaciones y nos permitirá madurar espiritualmente, nos permitirá ir por pruebas donde éstas producirán a dirección a la persona, tendremos la dirección para evaluar nuestra capacidad de resistencia y mejorarla. Podemos reafirmarnos en la fe en el Señor cuando salimos de estas pruebas y podemos perfeccionar la paciencia para poder madurar espiritualmente. Esta es mi exhortación. Esta es la exhortación de la palabra de Dios. Que esta semana no caigas en tentación. Y dirás, bueno, esta semana caí menos. Esta semana pequé menos. Alabado sea el Señor. Esta semana será menos. Que esta semana puedas tener más victorias en pruebas y menos derrotas en tentación. Recuerda, Dios no es el culpable de tentación. Eres tú y soy yo, nuestra propia naturaleza. Así que lucha para poder superar más pruebas y caer menos en tentación. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, te alabamos. Gracias por tu mensaje que nos has dado. Gracias por este grupo de estudios bíblicos, de mensajes que nos has dado para poder, Señor, equiparnos para luchar contra la tentación. Perdónanos cuando en nuestra propia bajeza, Señor, nuestro propio pecado hemos caído en ella. Por diferentes motivos y diferentes tipos de pecados, Señor. Cada quien es diferente. Pero te ruego que nos perdones y que nos restaures y que podamos ser usados por ti, Señor, aún en aquello que debemos hacer y no hacemos. Perdónanos porque también nos es pecado. Y en aquello que hacemos que no debemos hacer, perdónanos porque también nos es pecado. Fortalécenos y que esta semana, con todas las ganas del mundo, con toda la fortaleza del mundo que tú nos des, Señor bendito de los cielos, podamos superarlo y tener integridad espiritual y podamos madurar espiritualmente a través del fortalecimiento de la paciencia, Señor. Señor, gracias en nuestra fuerza espiritual que podamos aumentarla. Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos todo, mi Señor. Amén.